Bueno, he preparado digamos, una presentación sobre la barrera celar, que es un nuevo concepto en patología hipofisaria. La verdad que no le pongo nombre, nada, porque ya son tantas las personas que han participado en esto, que es un concepto que es de todos. Básicamente, el concepto este de la barrera celar ha surgido recientemente, digamos, nuestro equipo. Cuando hablo de nuestro equipo, es el equipo amplio, digamos, de Tucumán, de FLEN y de distintos lugares del mundo que han participado en el concepto, y rápidamente, a lo largo de un año, ya ha habido una serie de publicaciones que lo han ido fortaleciendo. Primero y principal, bueno, decir qué es la barrera celar. O sea, la barrera celar es una estructura que está en la interfase entre un adenoma hipofisario y la cisterna donde está el líquido cefalorraquídeo. Entonces, esta estructura, esta barrera, puede estar constituida por un máximo, o sea, un mínimo de uno y un máximo de 3 elementos. La aracnoide, que acá lo ha hecho el dibujante en azul, la dura madre en verde y la glándula. La estructura que siempre está cuando uno termina de resecar el adenoma es la aracnoide. Esa es la constante. Y a veces pueden estar o no los otros elementos. Pero, ¿de dónde surge, digamos, el concepto este de barrera celar? Digamos, las ideas no salen de la nada, o sea, de la nada no sale nada. En el año ya 2007, este es un paper que ha publicado Álvaro, que es sobre la anatomía del techo de la fosa pituitaria. Él se había puesto a estudiar el techo de la fosa pituitaria y la apertura del diafragma celar respecto al patrón de crecimiento de los adenomas hipofisarios. O sea, lo había estado estudiando para otra cuestión, pero había quedado esa idea ahí como un punto naranja en el cerebro. Y años posteriores después me llama y me decía cómo se podía llegar a relacionar esto de la constitución del techo de la fosa pituitaria en distintos escenarios de resección de un adenoma. Era como un esbozo de la idea de lo que después era la barrera celar. O sea, la idea original ha salido un poco entre el trabajo este que él lo tenía en la cabeza y algunos pacientes que había ido operando y había visto que había distintos tipos de constitución, que muchas veces uno en la cirugía escucha que el cirujano dice ha bajado el diafragma, y en realidad muchas veces no es el diafragma celar lo que baja, sino a veces baja la glándula, a veces baja aracnoide, a veces baja una mezcla de estas cosas. Entonces, este es el origen un poco del concepto. Otra pregunta clave, yo voy poniendo como preguntas en base a las publicaciones, porque a veces nosotros hemos ido haciendo publicaciones que eran muy técnicas y íbamos recibiendo preguntas como más sencillas de otros equipos. Por ejemplo, la primera es ¿qué es la barrera? Ya la hemos definido. Ahora, si se puede ver esta barrera en imágenes, porque nada sirve que yo diga, sí, está la barrera en un cadáver o en tal cosa, pero ¿se puede ver en una imagen o no? Sí, se puede ver en una imagen, y el gold estándar para ver la barrera celar es la resonancia magnética. Inclusive en el paper original sobre la barrera celar, que es se publica un protocolo de cómo, un somero protocolo de cómo tiene que ser el estudio, que tiene que tener un volumétrico con gadoliño, digamos, reconstruido en 3 planos, un sagital T2 de cortes finos, para poder observarla bien. De todas formas, sería interesante se puede desarrollar una línea de investigación a partir de esto, de cómo podría ser un protocolo específico para ver la barrera. Eso está en estudio, pero no está todavía publicado. Después, otra pregunta. ¿Cuántos tipos de barreras celar existen anatómicamente? Existen 3 grandes tipos: la fuerte, la débil y la mixta. En el primer trabajo nosotros hablábamos solamente de barrera fuerte y barrera débil, que en realidad, algo me dice, yo en algunos pacientes veo como que el diafragma, o como que el techo es más fuerte, en otros más débil, y yo le he puesto un poco el nombre de barrera para que sea algo más sencillo al entendimiento, digamos, general, es decir, barrera fuerte y barrera débil. Y de ahí, cuando queríamos validar esta serie en pacientes de FLENI, o sea, con una casuística similar, y también que había pacientes con endoscopía,
estaba observando unas imágenes, Tomás, y me dice, no, mira, pero este paciente no es ni fuerte ni débil, está mal el concepto, más o menos. Para mí esta barrera es ni fuerte ni débil, es una mezcla, es mixta. Y yo le decía, deja de jorobar y ponele fuerte o débil en el Excel cuando llenábamos la base de datos. Y me quedó eso en la cabeza. Y cuando llego a Italia, le muestro también a Domenico Solari y Elena Davela, que son, bueno, aparte de ser buenos cirujanos, son muy académicos, son mente acelerada, y ellos dicen, no, no va con esto de fuerte y débil, me gusta lo de mixta. Entonces empezó a desarrollar la línea viendo si existía una barrera mixta y había una correlación o no. Y de ahí ha salido validado eso, entonces han quedado de ahí en más tres barreras, la fuerte, la débil y la mixta. O sea, hoy por hoy ya se puede hablar de que hay tres tipos de barreras que están descritos en estos dos trabajos, ambos publicados en World Neurosurgery. De ahí, esta es una ilustración que nos han hecho para el último trabajo que salió publicado en una revista de Springer Verner Pituitary, y este sería el escenario normal, donde está el líquido cefalorraquídeo, está la glándula ocupando su lugar y no hay adenoma. Ahora, este es el escenario de una barrera fuerte, donde está el adenoma que la desplaza hacia arriba la glándula. Acá la glándula está dibujada muy grotesca, sería mucho más finita. Está desplazada hacia arriba, después está la dura madre, después la aracnoide y recién el líquido. O sea, todo eso hay que atravesar para generar una fístula. Después está la barrera mixta, donde el tumor en parte contacta con la aracnoide y en otra parte con la glándula o la dura madre o con las dos cosas. O sea, una parte es fuerte y una parte es débil, es decir, la barrera es mixta. Y después hay otro escenario donde uno tiene el adenoma y, por ejemplo, la glándula está desplazada hacia atrás y el diafragma celular es muy grande, entonces el tumor está en contacto directo con la aracnoides. En ese caso uno saca el tumor y queda solamente una telita de araña y después ya está el líquido. Entonces esa es una barrera débil. Acá están muy bien graficadas para el mejor entendimiento. Ahora bien, esto está bárbaro en los dibujos, es lo que uno se imagina, pero se puede distinguir estos subtipos, primero los cadáveres. Entonces, ahí yo he tenido la fortuna de trasladarme 45 días a esta ciudad fantástica que es Viena y he ingresado, he presentado el proyecto de investigación, todo en la universidad, me han dado el ok, he podido entrar al laboratorio muy atentos y me han dado 10 cabezas para este proyecto, donde, ahora les muestro el video, se observa fundamentalmente en los cadáveres, esta sería la barrera fuerte, donde hemos hecho como un modelo anatómico, donde uno colocaba como si fuese un tumor ya abierta a dura madre en el cadáver, que eso es músculo con moco de la tráquea que parece tumor. Uno reseca el tumor y observa, por ejemplo, en este espécimen cadavérico que tiene solamente glándula. Entonces, en este caso, si fuese un paciente real, esto es una barrera fuerte. Este cadáver tenía una barrera fuerte. Después está la barrera mixta, en donde uno reseca el tumor y se observa muy bien que hay glándula hacia el lado derecho del paciente, o sea, a nuestra izquierda en la pantalla, y se ve esa telita que es la aracnoide. Entonces ahí se observa muy bien una barrera que es mixta, glándula por un lado y aracnoides por otro. Y luego el tercer escenario, donde se reseca la lesión, el modelo de lesión, y se observa que solamente quedaba en este cadáver la telita esta que es el aracnoide, entonces se observa una barrera que es débil. La realidad es la barrera débil en el cadáver, solamente en 2 especímenes cadavéricos lo he visto, pero no se veía muy bien porque se ve solamente como resecada. Es mucho mejor verla llena de líquido cefalorraquídeo a la barrera débil. De todas formas, esto sirvió para la publicación de este trabajo que, digamos, con la doctora Hirtler y con Fatsteiner en Viena. Entonces, este trabajo tenía una parte que era anatómica en cadáveres y otra parte endoscópica, por eso también intervino el equipo de Nápoles. Pero bueno, salió publicado en Clinical Anatomy, que es de las revistas de anatomía la que mayor factor de impacto tiene ahora digamos, de las revistas indexadas. Y bueno,
Entonces, con eso se validó en cierta forma el concepto en cadáveres. Después, otra pregunta, aparte de los cadáveres, es si se puede distinguir estos subtipos de barrera en la resonancia magnética. Y entonces acá vemos cómo claramente, estos son unos pacientes operados por Álvaro, sí se puede distinguir, acá hay una barrera fuerte en el sagital, acá en el coronal, y en el sagital se ve la barrera fuerte, y después acá se ve glándula, barrera fuerte en el intraoperatorio. Después, acá una barrera débil, se ve claramente cómo no hay una interlínea. Entonces, ¿cómo hemos hecho para decir cuándo es fuerte y cuándo es débil? Cuando tiene más de 1 milímetro, en el contraste, cuando capta contraste más de 1 milímetro es fuerte, y cuando es menor o no tiene o no capta nada es débil, y ahí se ve el aracnoides. Y después está la mixta, cuando en una parte es fuerte y en otra parte es débil, como se ve claramente, fuerte y débil. Ese es un claro ejemplo de una barrera mixta. Es decir, se puede ver en resonancia magnética. Otra cosa que hemos visto, hemos podido notar, acá en algunos lugares, en Tucumán y en Nápoles pasaba lo mismo, no todos los pacientes venían con una resonancia 3 Tesla que la haya hecho un técnico con un protocolo específico y una imagenóloga que la haya procesado adecuadamente. Entonces depende mucho también de la calidad de la resonancia magnética para poderla objetivar. Ahora, otra pregunta. ¿Se pueden distinguir estos subtipos de barrera durante la cirugía? Bueno, cuando había surgido un poco la idea esta de la barrera celar, yo estaba cursando la jefatura de residente ahí en Fleni y con Andrés, entre quinto año y la jefatura, puedo compartir más de 100 cirugías de hipófisis endoscópica. Y en cada una nosotros íbamos viendo, íbamos diciendo barrera fuerte, barrera débil, barrera, bueno, no existía la mixta todavía en ese momento, pero barrera fuerte o débil, y ya la íbamos distinguiendo. Luego, cuando fui a Nápoles y ya estaba un poco la idea esta de la barrera mixta, también hacíamos lo mismo, el ejercicio en cada cirugía. Inclusive los residentes, cuando presentaban un paciente, decían en el pase si la barrera, qué tipo de barrera tenía. Y muchas veces también, inclusive según el tipo de barrera, era quien lo operaba. Por ejemplo, si era una barrera débil, sí o sí lo operaba Luigi Cavallo. A veces cuando era muy fuerte decían, bueno, Domenico, operalo vos. Servía hasta para eso. Y estos son unos pacientes operados por Cavallo, que nos permitió poner las imágenes, donde esta es una barrera, por ejemplo, fuerte, y se ve acá dura madre y glándula, o sea, dos techos de fosa pituitaria que dan fortaleza. Y después mixta, y acá se ve débil y acá fuerte la glándula hacia la izquierda del paciente. Y acá en el intraoperatorio se ve aracnoide y glándula. Y después esta, por ejemplo, débil, donde se ve claramente cómo hace como un cele el aracnoide, y ahí inclusive con la flechita se marca la fístula que tuvo el paciente. Y después también le hemos ido constatando esto día a día con el equipo que tenemos acá en Tucumán, el equipo de base de cráneo, que hemos formado un equipo de base de cráneo en endoscopía con Álvaro y con Agustín Martínez Font, que es un otorrinolaringólogo del hospital italiano que se dedicó específicamente a la parte nasal. Bueno, vamos diciendo hacer distintos tipos de abordaje, y en cada paciente en el preoperatorio vemos qué NOS tiene, qué Hardy tiene, el tipo de barrera celar. Y por ejemplo, estos pacientes operados ahora en las últimas 2 semanas, esta es una paciente de 35 años que tenía una enfermedad de Cushing ya refractaria, tratamiento con ketoconazol. Ahí se observa el microadenoma hacia la izquierda del paciente, y se observa también que tiene una barrera fuerte, o sea, como que la glándula está sobre el adenoma. Entonces uno, ¿qué esperaría? No esperaría tener ver aracnoides, sino glándula. Bueno, ahí está un poco el abordaje, lo he puesto porque se ven justo los dos ostium, que es lo que siempre buscamos ver, la quilla, la línea media, los dos ostium, la silla, acá con Doppler, porque justo el adenoma estaba sobre la carótida, se hace con Doppler, vemos dónde estaba la carótida, la apertura, se vació todo, y acá queda
el adenoma, la glándula, y ya acá es el lugar que ocupaba el adenoma. Pero la glándula hace una como barrera fuerte. Después, por ejemplo, esta otra paciente que hemos operado hace 4 días, que tiene 41 años, tenía una hemianopsia bitemporal, era un macroadenoma no funcionante, y en la resonancia preoperatoria se veía esta barrera mixta. Entonces acá se ve muy bien cómo hay una cola dural, y acá como ya no se, está más difuso todo, acá uno esperaría encontrar aracnoides. Entonces este es un caso de barrera mixta. A veces para verla mixta uno tiene que ver bien varios sagitales, varios coronales, sobre todo los cortes coronales a nivel del tallo. Entonces acá uno ve la dura madre, ya abre la dura madre, sale el tumor y se observa muy bien cómo está la glándula, y cómo cuando uno con un algodón, ahí Álvaro, yo le pedí por favor correr con el algodón, se ha hecho esa maniobra con mucho cuidado de correr, ahí digo la dura madre, y se observa acá ya aracnoides. Entonces este es un claro ejemplo de barrera mixta. Después está otra paciente de 45 años, que esta la operamos el sábado, que tiene un macroadenoma no funcionante hipofisario, una apoplejía hipofisaria. Previamente ya venía en control, no tenía deterioro visual en el campo visual, pero después tuvo una evolución tórpida de disminución de la agudeza visual, se decidió operarla, y entonces uno acá viendo el T2 podía llegar a esperar hacia posterior encontrar solamente aracnoides, y en la cirugía es exactamente lo que se vio. Acá hacia posterior se generó una fístula intraoperatoria porque había dura madre, pero acá había solamente aracnoides. Acá se observa este ojal donde hemos entrado con el endoscopio y ya se ven vasos cisternales. Esta paciente, digamos, hizo una reconstrucción con la técnica de las 3F de Fat Flap Flash de Cavallo. Y después esta otra paciente, esta es la primera endoscopia que hicimos en el Hospital Padilla, que era una paciente, una ama de casa, que tenía una hemianopsia bitemporal. Acá uno observa cómo no se ve glándula, nada, uno espera sacar el tumor y ya encontrar líquido o aracnoide, y es exactamente lo que se pudo, o sea, se empezó a resecar el tumor, y cuando uno terminó de resecar el tumor, se hernió totalmente toda la aracnoide, y es impresionante ese aracnoidocele que se generó. Entonces ahí uno lo que tiene que hacer es empujar con la grasa y reconstruir todo con grasa, con flap, con cola de fibrina y después con flap. Bueno, entonces ahí queda muy en claro que en distintos casos, ya sea en la experiencia preliminar que habíamos tenido en el FLENI, después cuando estuve en Nápoles, y ahora ya a la vuelta en Tucumán con el equipo, pudimos constatar que digamos, existen los distintos tipos de barreras celares en el intraoperatorio. Ahora bien, otra pregunta lógica: ¿existe una correlación entre el tipo de barrera y el riesgo de fístula de líquido cefalorraquídeo? Porque hasta acá viene siendo toda una cuestión anatómica y descriptiva, pero no le estamos dando un uso a todo esto. Queremos saber si el tipo de barrera se correlaciona con el riesgo de fístula de líquido. Para eso hay distintos trabajos. Tenemos trabajos retrospectivos, como este que ha sido el original, una serie de pacientes operados en Tucumán por Álvaro, donde nos ha dado estadísticamente significativo. Acá se habla de barrera débil y fuerte, y nos decía que la barrera fuerte tenía menos riesgo de fístula y la barrera débil tenía significativamente un riesgo mayor, con una significancia aceptable. Este segundo trabajo, donde se introduce el concepto de barrera mixta, acá la estadística la hizo Amparo Sáenz. Yo siempre muy agradecido con Amparo, que es muy importante que el estadista sea una persona que entiende lo que uno está buscando en el trabajo y que lo entienda el trabajo en sí. Entonces, acá fue muy importante este trabajo porque lo que se logró es purificar los extremos estadísticamente hablando, es decir, los pacientes, porque antes se hablaba de pacientes con barrera fuerte y débil, y los que eran mixtas muchas veces uno los clasificaba como si fuesen, por ejemplo, fuerte o débil. Entonces eso empeoraba la estadística. En cambio, al discriminar en fuerte, mixta y débil, solamente se han categorizado como débiles a los pacientes que realmente después tenían aracnoide en el intraoperatorio. Entonces,
acá la significancia estadística ha dado mayor para los pacientes con barrera débil, con mayor riesgo de fístula. Y luego este es un trabajo que se puso el equipo al hombro Tomás para, con una serie de pacientes operados por Andrés sobre pacientes, digamos, ancianos, mayores, operados, digamos, de adenomas hipofisarios, ver si tenía validez el concepto de la barrera celar o no. ¿Y por qué justo en los pacientes mayores? Nos interesaba mucho el concepto ahí porque muchas veces una fístula en un paciente, no sé, de 25 años puede terminar en algo caótico, pero muchas veces no. La mayoría de las veces un tratamiento antibiótico, si hace una meningitis, andan bien. En cambio, en un paciente añoso, eso ya está demostrado científicamente que un paciente añoso que tiene cualquier intercurrencia que tiene en su postquirúrgica, sea de cualquier causa, la mayor estadía hospitalaria ya de por sí le aumenta mucho la mortalidad. Entonces era muy importante probar esto en los pacientes añosos porque es un concepto especialmente útil en ellos. Y finalmente este trabajo que es el más fuerte de todo, que es un trabajo prospectivo multicéntrico, eh, que ha sido publicado en Pituitary recientemente, que nos revista una editorial alemana, Springer, que es un trabajo que lo bueno más allá de la cuestión científica es que lo he podido compartir con distintos equipos que tienen especial interés por la patología pituitaria. Entonces han participado equipos de todos lados, el de Nápoles, el de Ohio, donde cuando estaba en Fleni fui a hacer la rotación, el equipo también de Viena, el Hospital Central de París, Frolich también participó, los mexicanos, que algo tiene muy buena relación, lo del Hospital Virgen de Rocío en Sevilla, James Liu y bueno, por supuesto, el Fleni. Entonces, este estudio que demostró eran 310 pacientes, de los cuales 69 eran los pacientes que habían tenido fístula, y de esos 69, 50, acá está el 50, o sea, el 72% de los pacientes con fístula tenían una barrera débil. Y acá la significancia fue mal. Y con esto ya quedó como sellado de que un paciente con una barrera débil tiene mayor riesgo de fístula y un paciente con una barrera fuerte tiene mucho menor. Entonces la barrera fuerte es un factor protector de fístula y la barrera débil es un factor predictor de fístula de líquido. Y la mixta, nada significativo. Entonces, esto ha sido algo categórico. Ahora bien, ¿para qué sirve la barrera celar? Sirve para definir el tipo de abordaje. Ahora vamos a la parte de la utilidad del concepto. ¿Sirve para definir el abordaje? No, no sirve para definir el abordaje. El abordaje se define en función del tumor. Yo puedo tener una barrera, no sé, mixta, y tengo un tumor que es un macroadenoma que tiene NOS3 a derecha, y uno tiene que definirlo en base a cómo es el tumor, qué es lo que va a hacer en el abordaje, no en base a la barrera celar. No sirve para definir el abordaje. ¿Sirve la barrera mixta para definir la fase reconstructiva, es decir, cómo vamos a reconstruir todo lo que hemos abierto, la cuarta fase de la cirugía? Tampoco no sirve para definirla. Sirve para pensarla, planificarla, pero no para definirla. Porque la fase reconstructiva está visto que se define en función a esto, a la escala de Espósito-Kelly. Felice Espósito, un profesor que estaba en Sicilia, y cuando yo ya me estaba yendo de Nápoles, él llegó los últimos 15 días, así que pude, digamos, coincidir con él, intercambiar ideas, todo, y para mí es importante porque este es un trabajo muy importante en lo que es patología, digamos, pituitaria, y según los grados en cómo se abre el techo de la fosa pituitaria, es cómo uno debe reconstruir, que son los que con Andrés decíamos Carrao 0, Carrao 1, 2, 3, porque Carrao lo usaba siempre a esta escala en su cirugía, pero en realidad es de Espósito y Daniel Kelly. Así que bueno, entonces, en conclusión, ¿para qué sirve la barrera celar? Básicamente
para informar al paciente de su riesgo de fístula de líquido cefalorraquídeo y para planificar la fase reconstructiva. Para informar al paciente, digamos, sí tiene importancia, hoy por hoy, bueno, y con todo lo que sucedido últimamente, tiene mucha importancia el factor legal y mucho peso. No es lo mismo ver un paciente en el consultorio y decirle, no, tu cirugía es un trámite, en 2 días estás de alta, 3 días estás de alta, que decirle, mire, usted tiene, y le muestran la resonancia, esta barrera es débil, puede perder líquido, si pierde líquido va a tener que tener puesto un catéter una semana, y si se llega a infectar va a tener que estar 14 días internado. Entonces el paciente ya tiene una idea de todo lo que puede, digamos, suceder o no. Muchas veces nosotros le hablamos de la barrera, de la membranita, y le decimos si se abrió la barrera o no. Y los pacientes mismos en el postoperatorio, cuando uno va a dar el informe, ya llegan y nos preguntan, ¿y se abrió la barrera o no se abrió? Entonces uno dice, no se abrió, y uno ve cómo están tranquilos. Otra, para otra cuestión que sirve es para planificar la fase reconstructiva. Si bien la fase reconstructiva, es decir, si uno va a poner grasa, si uno va a poner cola de fibrina, si uno va a poner un nasoseptal flap, uno lo define en el intraoperatorio si se ha abierto o no la cisterna con la clasificación esta de depósito Kelly, uno ya puede avisorar lo que va a suceder y puede prepararse para eso. En una institución, por ejemplo, como el Flenio, por ejemplo, cuando yo estaba en Ohio Prevedelo tenía un quirófano de hipófisis que decía, necesito esto, necesito aquello, tenía caja de todo, o sea, estaba preparado para cualquier cosa eso, pero a veces uno cuando va operando en distintos lugares es importante decir, el paciente puede tener fístula, ver si tiene de dónde va a sacar grasa, avisarle al paciente que uno a lo mejor tenga que hacer una incisión extra abdominal o crural, nosotros preferimos hacer la crural, ver si tiene grasa crural o no, ver si uno tiene el Veriplas disponible, si no llevarlo, saber que en la caja, nosotros tenemos una caja especial donde tenemos 2 puntas de colorado distintos, pero si uno batalla de flap, tiene que tener la punta de colorado. Si uno tiene una fístula intraoperatoria, tiene que poner grasa y tiene que tener Veriplas. O sea, esas 3 cosas uno las tiene que tener. Y después, para lo otro que es importante, también a fines académicos, esto que yo les decía en Nápoles, que los residentes iban pasando a los pacientes y decían cómo era el tipo de barrera, puede ser importante, y también muchas veces para poder cotejar el estudio imagenológico con el intraoperatorio, para ya poder uno irse haciendo el ojo, que a veces es difícil y necesita ver muchas, o ver o camarear muchas cirugías hasta que uno aprende cuál es la glándula, cuál es la aracnoide, cuál es la dura madre, y después también puede servir para poder clasificar los distintos tipos de casos, para ver quién puede, digamos, ser el que haga el tiempo intradural. Por ejemplo, un paciente que tiene un macroadenoma, que tiene además una barrera débil, y uno quiere que la forma de que el paciente no tenga fístula postoperatoria, por un lado, es o sea, hacer una buena reconstrucción, pero por otro lado también muchas veces llegar a no tener la fístula intraoperatoria. Muchas veces tiene que ser una persona con una curva de aprendizaje ya mayor a la 100 hipófisis para no abrir la aracnoide en ese caso. En los 6 meses que yo estuve en Nápoles, que he estado en absolutamente todas las cirugías, que operaban muchísimas hipófisis por semana, no tantas cirugías extendidas. De las cirugías pituitarias no han tenido ningún caso con fístula postoperatoria, algo que me ha sorprendido. Y de las cirugías, digamos, de abordaje extendido, un solo paciente que le pusieron Veriplas en la cama con un fibroscopio y dejó de perder líquido. Así que, y mucho era porque tenían baja tasa de fístula intraoperatoria. Entonces, concretamente, la barrera celular sirve para eso. Ahora bien, ¿cuáles son las limitaciones del concepto? Que esto es importante, que uno siempre reconozca, esto mencionan desde el primer trabajo que uno escribía, que es algo que cada vez se hace más, reconocer cuáles son las falencias del propio trabajo. En los adenomas que son gigantes, es muy difícil reconocer una barrera celular, probablemente esté destruida. En los macroadenomas que captan gadolínio homogéneamente, los macroadenomas esos no funcionantes,
es muy difícil con todo el contraste homogéneo reconocer la barrera en los adenomas multilobulados celares, y en el caso de las recirugías es también muchas veces dificultoso. A veces se puede hacer una correlación. La verdad, no tenemos hecho trabajos sobre esto, pero hasta ahora todos los trabajos que uno va haciendo en torno a la barrera celar, sea de paciente anciano, de anatomía, de validación multicéntrica, de lo que sea, todos van saliendo publicados porque es una idea original. Entonces, si alguien tiene interés en estudiar alguno de estos tópicos o desarrollarlo, yo pienso que puede llegar a tener buen puerto respecto al resultado y a la publicación, y aparte puede llegar a ser algo útil que alguien nos diga, mire muchacho, muy bueno el concepto de la barrera celar, pero ojo que cuando es un paciente reoperado, el concepto hay que dejarlo de lado, no, mucho no sirve, o que digan, no, sí sirve el concepto de la barrera celar en recirugía. Así que bueno, otras cuestiones que también pueden ser lo que vengan, que cuando estoy en Europa me iban tirando distintas ideas, era uno, lo que se viene es la resonancia 7 Tesla, no sé bien cuándo, en Bélgica ya hay un equipo que está trabajando en patología pituitaria, con resonancia de 7 Tesla, pienso que la barrera celular se puede llegar a ver muy claramente ahí, no tenemos todavía nada al respecto. Si alguien piensa viajar a Europa o a algún lugar y trabajar con eso, podría ser algo bueno. Después, los endoscopios de alta definición para verla en el intraoperatorio. Acá en Tucumán, hay en el hospital y en 2 sanatorios podemos trabajar con endoscopios de alta definición y se ve muy bien la barrera. Pero alguna vez también ha tocado ir a un lugar donde había una torre no muy buena y es mucho más dificultoso ver en detalle y distinguir todo. Así que ahora salen todas las torres estas 4K, todo, y pensamos que ahí se va a ver mejor todavía la barrera para documentarla. Después la endoscopía 3D puede ser también algo útil. En Play me acuerdo que habíamos hecho unas cuantas cirugías hace como 4 años cuando salía todo lo del 3D y era un poco incómodo, sobre todo para el abordaje, la endoscopía 3D, pero podría ser interesante verla a la barrera celular en 3D. Y después, otro tópico importante es lo que están un poco desarrollando en la escuela de Nápoles sobre la radiómica, que es que van viendo en la resonancia distintos patrones eh, según cómo se van viendo en distintos mapas de algunas secuencias, y veían patrones de malignidad en los adenomas. Y también se les ocurrió ver esto de la radiómica en la barrera celular. Entonces uno puede tener como distintas zonas dentro de la barrera y se podría armar algo como si fuese, como así cuando uno tiene un campo visual con distintos colores, dónde está enfermo, dónde está bien, tener como una especie de techo de la fosa pituitaria es la idea, y tener como una especie de llame fistulograma. Entonces uno ve el techo y podría tener una zona verde donde uno sabe que puede curetear seguro, una zona roja donde uno sabe que está el aracnoide y podría generar una fístula. Son ideas, a veces suena tampoco delirante, pero bueno, el equipo este tiene bastante experiencia y está viendo hasta qué punto se puede llegar a desarrollar eso. Y después, bueno, para finalizar, lo que le decía al principio, de que en la clase yo no puedo poner mi nombre porque es un concepto que ha sido desarrollado por todo, desde el primer esbozo de la idea original de la barrera celular. Acá una foto con Álvaro cuando era estudiante y dábamos los cursos de anatomía, después acá con el equipazo, que se lo extraña mucho a todos los muchachos cuando estábamos ahí ya en el último año de la residencia, que todos han participado de alguna forma, capaz que no activamente en el trabajo, pero también a veces liberándome de algunas cosas para que uno tenga algo de tiempo para poder estudiar. Después con Dani Prevedelo, que la verdad es una persona muy generosa, y en el acto, cuando él sabía que yo estaba trabajando con todo esto de la barrera celular, ha puesto todo el equipo a disposición, se ha puesto él a corregir el trabajo, le ha dicho, le mandó un mail a Carrao también se ha puesto a verlo al trabajo, a recorregirlo, y lo puso a un español, el tema para que nos manejemos mejor, Rafa Martínez Pérez, y a Douglas Haggerty, que es como el lugarteniente de Prevedelo ahí en Ohio, que me ayudó con toda
la redacción y la recorrección del inglés del paper. Después acá con André, que tenemos muchísima cirugía de hipófisis que hemos compartido ahí en quirófano, con el profesor Capabianca y con Domenico en Nápoles, que ellos también Sí, me han recibido de forma excelente sí, y bueno, han impulsado mucho el concepto, que podrían haber dicho, no, bueno, esto perfecto. ni lo investiguemos, y es como que ellos han hablado con la gente también de Viena para que uno pueda trasladarse allá, se han puesto en contacto también con el equipo de Ohio, bueno, y con Frolich, y entre todos se ha podido armar una buena No, no, cosa. no, pero eso, no, pero yo me quedé pensando, Así que, bueno, con eso termino un poco la presentación y espero las preguntas. Bueno, muy bueno, Juan, excelente. La verdad que muy, muy claro y la verdad que resaltaste muy bien la utilidad de conocer de antemano el significado de la barrera. Yo te quería hacer una pregunta, por ahí no presté atención. ¿En qué porcentaje ven, o sea, obviamente a nivel retrospectivo, no, entre estoy de los acuerdo diferentes contigo. No, no, tipos? estoy de acuerdo contigo. Ahí creo que está Andrés hablando, ¿no? Entre los diferentes tipos de barreras, ¿cuál es la más frecuente? No, la más frecuente de todas es la fuerte. La débil, Ajá, débil, pura débil, sí, pero un escenario de barrera débil, completamente débil, es el más infrecuente. O sea, para no hablar de cosas personales, de lo que hemos visto el último mes o cuando estábamos en FLE, sino del multicéntrico, de los 310 pacientes, sí. de los 69 que tuvieron fístula, 50 eran débiles puras. O sea, calcula que un sexto de los pacientes tiene una barrera débil. Ajá. O sea, el concepto sería que la barrera más frecuente es la fuerte. Sí, la fuerte. La más Ok. frecuente, la fuerte. A ver si tengo acá figura un poco la estadística. Sí, yo Pero por ahí, es eso, básicamente la fuerte, y es como que uno tiene que estar muy atento en la resonancia, y cuando no ve una barrera fuerte, o a veces son mixtas con un componente débil muy pequeño, entonces eso da lugar a que uno puede usar de pivote la dura madre o la glándula para poder, digamos, curetearlo al adenoma, eh, sin que se abra la aracnoide, ¿no? Siempre uno va del lado más fuerte de la barrera. La idea es estar atento, y cuando uno ve una barrera débil, digamos, luz amarilla, y explicarle, detenerse con el paciente. A veces uno que anda con 30.000 cosas, detenerse, explicarle qué es esto del riesgo de la fístula, la importancia de que si sale un líquido que den aviso. Es algo que sirve mucho. Y dependiendo, por ejemplo, también el medio, a veces lo que pasaba en el FLENI es que iban con las endocrinólogas y ella en el acto, cualquier cosa rara que veían, lo mandaban a la guardia al paciente. Pero acá muchas veces uno tiene que hablar con el mismo paciente y decirle que si sale un líquido como el agua, o que puede suceder eso en el postoperatorio, para estar un paso antes de que venga la infección, o de que se perpetúe, o de que suceda algún tipo de complicación mayor. Así bárbaro. que, Bueno, eh, excelente. Felicitaciones nuevamente. Muy, muy claro todo. Bueno, bueno, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta, comentario? Felicitarlo, Juan. Che, muy bien, Juancito. Bien, Álvaro. Está todo muy piola. Muy Bárbaro. lindo. Tengo gracias. una pregunta. Juan, excelente, la verdad, increíble trabajo y además, bueno, muy nada, cosmopolita. ¿Han estudiado o han encontrado alguna asociación entre, digamos, hay una relación entre los pacientes que tienen barrera débil y mayor agresividad del tumor, o no se encontró esa asociación? No, no, en realidad no hay ningún estudio en donde veamos la... No, sí tenemos de macro y de microadenoma, porque eso a veces los revisores de los artículos nos preguntaban de los pacientes con tal tipo de barrera, cuánto eran macro, cuánto eran micro, porque nos decían, capaz que estamos viendo que hay más fístula y es porque no operó más macroadenoma.
pero Claro. eso también es un factor distractor que se ha sacado de lado. Pero respecto a agresividad del tumor con el KI o con el P50, no, con eso no tenemos estudiado la relación de las barreras. Porque también podría ser lo que vos decís, si uno va a reoperar un paciente que uno sabe que tiene un tumor agresivo, donde tiene que ser más agresivo uno, y es lógico que ese paciente tenga más riesgo de fístula, pero ese estudio no está hecho. Ok, gracias. ¿Algún comentario, Álvaro? ¿Querés agregar algo más? La verdad que te sacó todo el protagonismo este pibe. No, nada, se lo merece. Nada, darle las gracias a Fleni por Juancito, sé que lo extrañan, pero bueno, ya No se queda tanto, acá, no tanto, no tanto. se queda acá en Tucumán. Pobre No, Juan. nada, le puso mucha energía Juan a esta idea y todavía quedan, como dijo Juan, y bueno, una cosa extra para investigar es lo que plantea Mariana también, ¿no? Si hay alguna relación entre las barreras y la agresividad tumoral. Es decir, que por lo menos hay 4 o 5 líneas más para investigar en el futuro sobre la barrera celular. Y seguramente surgirán algunas más. Muy lindo. Bueno, excelente. ¿Alguno más quiere hacer algún comentario, alguna pregunta? Juan, ¿cuántas cirugías tuviste ahí con Capabianca? ¿En cuántas cirugías? Tendría que fijarme en el Excel, pero han sido 6 meses menos 45, ponele neto 5 meses, o sea, porque hay No, 45 pero de días en él. Lima. 4 meses, ponele, hacían todos los días, se desayunaban un hipófisis. Yo le decía que, porque Álvaro me preguntaba de Caballo, esto, le digo, todos los días se desayunaba un hipófisis, Caballo, digo, se despertaban y ya tenían algo, pero eran prácticamente lo único que operaban, ¿no? Todos los días una, o capaz que un día a la semana no operaban, cosas así. Pero viste que ellos no Pero usan mucho flap. no, eso es una excelente, inclusive pegó buena onda con Caballo un día que me acerco y él decía el flap y yo le digo, it's a fashion, yo digo como diciendo, es una moda lo del flap, y dice, sí, es a fashion, me dice es una moda, porque él prácticamente no lo No, usa, no lo usa. pero también es verdad que no tiene fístula intraoperatoria, o sea, una cosa que impresionante, ¿no? Porque saca un adenoma gigante y no tenía fístula intraoperatoria casi cómo iba usando la cureta y usaba 6 tipos de cureta y con eso él se iba dando vuelta y no tenía muy bajo ¿Con qué lo porcentaje cierra? de intraoperatorio y no es que le dejaba medio tumor. ¿Y lo lo Pero de cierra con todas grasa? formas, él sostenía que lo del flap le parecía muy agresivo ese tipo digamos, eso de poner el flap, por ejemplo, a todos los pacientes, cuando nosotros lo invitábamos a Dai Basagastegui y Ada decía, no, el flap es un amigo, es el amigo del neurocirujano, hay que ponerlo en toda la cirugía. Bueno, eso a ellos les parece una cosa terrorífica. Para mí tiene que ser una cosa mesurada, ¿no? Nunca flap o siempre flap, sino discriminar bien en qué paciente. Un paciente con una barrera débil, yo le explico en el preoperatorio que tiene más riesgo de fístula, que bueno, hay que usar cola de fibrina, capaz que tiene una incisión extra para la grasa, y que en la nariz capaz que haya que hacer un trabajo extra, que después va a tener que ir más veces con el otorrino para que lo siga más de cerca si uno talla el flap, porque tiene también su comorbilidad en la Sí, nariz, claro. ¿no? No es algo gratuito. De todas formas, nobleza obliga, y acá está Álvaro presente. Yo he visto la técnica de Cavallo, Domenico Solari le ha hecho un par de modificaciones, entonces yo veía que ellos no tocaban los cornetes, o sea, al cornete inferior no hacían el out fracture, del cornete superior no lo resecaban, el cornete medio no lo resecaban y sí le hacían el out fracture ese lateral como hace vos con Ricardo. No tallaban flap, no tallaban rescue flap, nada, hacía una incisión 5 milímetros por arriba, 6 milímetros por arriba de la copa 9, abría hacia arriba y se metían directo en el seno efenoidal. Y, o sea, no alteraban casi nada de la anatomía nasal.
Hace lo mismo tratado con de hacer Felder. eso como abordaje acá en Tucumán y la verdad no me ha dado el cuero. Habrá que practicar mucho más para poder llegar a eso. Uno viéndolo parece algo sencillo, pero Esa es la técnica de Buchfelder, que la vio Guille. Si está Guille ahí te puede decir. El tema es que nunca vimos, nosotros otra vez le hicimos con Ricardo en una, te lleva un poquito más de tiempo, pero la realidad yo no sé si alcanzás a preservar. Yo no sé si después tenés que usar algún día un flap, si le pudiste preservar. A mí me quedan dudas de que los videos que muestra no Buchfelder, se... viste, Me genera exactamente duda eso yo porque le hace le unos agujeros y pregunté. después, no sé. Pero bueno. Le pregunté eso a Doménico, por ahí a Caballo, capaz que no me animaba tanto a preguntar, le pregunté a Doménico de qué pasa si tenés que usar todo. Entonces él me ha hecho una cara como diciendo no se preserva nada, pero que se puede usar un flap que no esté, que necesariamente uno le haya dañado la vascularización previamente. Cosa que a mí me parecía muy raro, pero después llega a Tucumán hablando con Agustín Martínez Font, que él es otorrino y hace mucho aparte nasal, me ha traído trabajos sobre estos flaps que no son avasculares, sino que lo tallan al flap nasoseptal en un lugar donde ya ha sido previamente agredido y que tenía buena efectividad. No es que no tenía vitalidad y no pegaba, sino que sí tenía ya, si la mucosa no estaba necrosada, tenía buena efectividad. 3 trabajos me han traído sobre eso. Muy buena presentación. Muchas gracias, Andrés. Saludos, Álvaro. Bueno, ¿alguien más? Saludos. Bueno, la próxima semana vamos a tener una charla de Flor Pérez Prieto, que es anestesióloga. Nos va a hablar de los efectos del posicionamiento en neurocirugía. Así que los esperamos. Buenísimo. Muchas gracias, hasta el lunes. Gracias a todos por... Chao, hasta luego.